Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. En Cuba hay un doble discurso, mientras que el régimen de los Castro habla sobre democracia y respeto a los derechos humanos ante la comunidad internacional. La situación de los opositores en la isla es de total represión. Bloqueo a las comunicaciones, detenciones arbitrarias, hostigamientos e incluso golpizas hacen parte de la estrategia del gobierno de la isla para callar las voces de la disidencia. Erradicar la discriminación, las desigualdades, la marginación, las violaciones de los derechos humanos. Un discurso que contradice a la realidad. Mientras Raúl Castro promulgaba el respeto por los derechos humanos durante la segunda cumbre de la CELAC, la situación en las calles de la isla era otra. 221 personas fueron detenidas en las 2 semanas previas al evento, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos. Detenciones arbitrarias, restricciones a los viajes, hostigamientos, golpizas, límites a la libertad de expresión, bloqueo en las comunicaciones, entre otros atropellos, son las acciones emprendidas por el régimen cubano en contra de las voces opositoras. La organización no gubernamental Human Rights Watch denunció en su informe mundial de 2014 cómo la represión sigue siendo el pan de cada día en la isla. Los funcionarios aplican una variedad de tácticas para castigar el disenso e infundir temor entre la población, incluidas golpizas, actos de repudio, despidos y amenazas de largas penas de prisión. La principal forma de hostigamiento tiene que ver con las detenciones arbitrarias por motivos políticos. Agentes del régimen encarcelan a los disidentes por algunas horas o incluso días. Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, 1.123 personas fueron detenidas tan solo en el mes de diciembre, y durante 2013, 6.424 opositores fueron privados de su libertad. Estas son las Damas de Blanco, un grupo de mujeres que a través de protestas pacíficas claman por la libertad de sus familiares, encarcelados por el régimen castrista, acusados de atentar contra el Estado. El 25 de septiembre de 2013, 30 integrantes de esta organización fueron detenidas, golpeadas y luego trasladadas a sitios remotos, alejadas de sus viviendas. Este hombre, Ángel Santiesteban, es otro de los cientos de rostros que sufren las consecuencias de contradecir al régimen de los Castro. Este escritor y cineasta cubano, de 47 años de edad, cumple desde febrero pasado una condena de 5 años de prisión. El delito: presunta violación de domicilio y lesiones personales contra su exesposa Kenia Rodríguez Guzmán. Saludos a los televidentes, al equipo de trabajo de La Noche. No les miento si les confieso que nunca llegué a creer que la dictadura fuera capaz de encarcelarme sabiéndome inocente, no porque me quede en ellos un ápice de cordura o justicia, sino porque provocarían una ola de protesta, puesto que luego de exponer las pruebas de la Fiscalía y las de mi defensa, es evidente el rejuego político que se esconde detrás del circo montado en mi contra. Vamos con los protagonistas de la noticia. Continuó con Berta Soler, ella representante de las Damas de Blanco, y fue la mujer que se reunió con el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Señora Berta Soler, ¿qué temas abordaron en la reunión que usted sostuvo con el presidente chileno? Bueno, buenas noches, Jefferson. Buenas noches para todos los teleescuchas de América Latina, del Caribe y de Estados Unidos. Bueno, uno de los temas, entre tanto, que pudimos tener con el presidente Piñera fue primeramente el respeto a los derechos humanos, que en Cuba hay muchos activistas de derechos humanos que el día 24 fueron detenidos, desaparecidos, y otros presos domiciliarios hasta el día 30, hasta tanto no terminara la cumbre, de que tenemos alrededor de 70 presos políticos en Cuba solamente por promover y defender la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos una dama de blanco, Sonia Garro Alfonse, que cumple prisión, lleva 1 año y 10 meses y hasta ahora el gobierno cubano no le ha hecho juicio. Que 77 damas de blanco fuimos detenidas, desaparecidas el domingo 26 solamente por querer ejercer nuestra libertad religiosa, pero además el gobierno estábamos molestas con el secretario general
de la OEA, José Miguel Insulza, sí, señora, esto de que las damas de blanco tenemos una medida cautelar por la CIDH, la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, y pedimos un encuentro con él, y realmente es como si no hubiese dado la espalda. Señora Berta Soler. ¿Sí? Bueno, José Miguel Insulza, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, no accedió a atenderlas. Lo mismo hicieron prácticamente la mayoría de los presidentes. 28 de los 29 presidentes que asistieron a la cumbre de la CELAC tampoco lo hicieron. Lo hizo solamente Sebastián Piñera. ¿Él qué les respondió? ¿Qué les dijo a ustedes cuando las damas de blanco le manifestaron todas las persecuciones, todas las amenazas de las que diariamente son objeto por pedir la libertad de los presos políticos? Bueno, realmente él no tenía desconocimiento de lo que estaba pasando, pero quería oír directamente de voz de las damas de blanco lo que estaba pasando en Cuba. Realmente para nosotros ha sido muy importante que ha sido el único presidente que se ha desmarcado con todos los presidentes y las primeras damas que estuvieron aquí en Cuba por la segunda cumbre de la CELAC, de que realmente nos dieron la espalda y que vieron solamente una sola cara, la cara del gobierno cubano, y no la cara de la parte oprimida, de la parte sufrida, que son el pueblo y los activistas de derechos humanos. Señora Berta Soler, y quienes no aceptaron ese encuentro, los mandatarios que les dijeron no a esa reunión con ustedes, ¿cómo se lo hicieron saber? ¿Tuvieron alguna explicación, alguna justificación para que estos presidentes se reunieran, le dieran la mano, se tomaran la foto con Fidel Castro, pero no quisieran reunirse con ustedes? ¿Recibieron alguna explicación? No, para nada, no tuvimos respuesta, y lamentablemente vemos que son gobiernos de que solamente lo único que les interesa es estar bien con el gobierno de los Castro, y no les interesa la democracia y las libertades que estamos buscando aquí, personas que estamos comprometidos con el pueblo de Cuba de una forma pacífica, no violenta, tener igual que en sus países democracia y libertad. Berta, permítame, voy a Miami, Florida, con Ramón Saúl Sánchez. Él es presidente del movimiento Democracia en Cuba. Señor Ramón, le planteo el mismo interrogante que le estaba haciendo a la señora Berta Soler, y tiene que ver específicamente con las razones que llevan a los mandatarios a no reunirse con la oposición. ¿A qué le temen los presidentes de América Latina y del Caribe? ¿Por qué existe lo que muchos analistas han calificado como una complicidad? ¿Por qué no se reunieron ellos con la oposición? ¿A qué le tienen miedo? ¿Cuál es el punto de presión del régimen de los Castro? Jefferson, ante todo deseo saludar a Berta Soler, una valiente mujer cubana, que además de todos los días estar expuesta a ser encarcelada y golpeada, defiende a las otras personas, como el caso de Sonia Garro, una mujer negra que por simplemente haberse parado en una esquina con un caldero a reclamar alimento para los cubanos, ya lleva 1 año y pico con su esposo detenido sin enjuiciársele, castigada. ¿A qué le teme? Realmente yo no puedo explicarme a qué le teme un presidente de América Latina acudir a una cumbre o reunirse con un opositor de otro país cuando visita Cuba. Yo me pregunto, si hubieran hecho lo mismo en el Chile de Pinochet, en la Nicaragua de Somoza, la República Dominicana de Trujillo, etcétera. Me imagino que no, y bien hecho, se hubieran reunido con los opositores. ¿Por qué no en Cuba? Pero recordemos que el régimen de Cuba ha utilizado técnicas bastante falta de ética, como fue el caso cuando Fox visitó Cuba, que se reunió con los opositores, el expresidente de México, y después de esto el régimen de Cuba llevó a cabo una serie de ataques al presidente, inclusive a punto de revelar conversaciones privadas con el presidente, etcétera, porque estaba resentido porque había tenido la osadía de reunirse con los opositores cubanos. Así que me imagino que le temen a las bajezas de ese régimen, que acuden a todas estas técnicas para poder intimidar a las personas y que no se reúnan y reconozcan que en Cuba hay una oposición que reclama cambios pacíficos y que el pueblo de Cuba está sofocado por la falta de libertades. Permítame, voy con el señor Elaje. Él nos está acompañando en este momento desde Nueva York, es director jurídico de la organización Human Rights Foundation.
¿Cómo cree usted que los hermanos Castro, el régimen de Fidel y de Raúl Castro en Cuba, que ya lleva 55 años gobernando esta nación caribeña, cómo cree usted que ellos están presionando para que los mandatarios del continente americano y del Caribe terminen siendo funcionales a esa exigencia de ellos? Por un lado, no reunirse con la oposición, pero por el otro lado también terminar legitimando un régimen donde a todas luces no se respetan las libertades individuales y por supuesto también hay una alta violación de derechos humanos. ¿Cómo explicar? ¿Qué tipo de presiones ejercen ellos? Mire, las explicaciones que dio la persona que me antecedió en la palabra es muy buena, ¿no? El gobierno cubano, fuera de la propaganda que ellos venden de ser un gobierno de pobrecitos que lucha contra el imperio, el poco dinero que hay en Cuba por una economía cerrada, comunista, por parte del gobierno, lo utilizan al 100% en campañas internacionales de control en la Organización de las Naciones Unidas, en cualquier misión diplomática. Es decir, en la ONU, Cuba es la delegación de América Latina sin duda más poderosa, más influyente, líder de cualquier movimiento de los países dictatoriales de América Latina, amigo íntimo de los ex dictadores de Libia, etc. Es decir, es un gobierno muy fuerte, es un bully, es un gobierno que asusta a los pares, porque a diferencia, los gobiernos democráticos están preocupados de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, están preocupados de cerrar tratados de comercio que van a permitir el flujo de bienes y servicios internamente. Cuba está preocupado completamente de controlar la información, de controlar la estructura propagandística. Debe entenderse una cosa, aprovecho para saludar a Berta Soler, una persona muy valiente, y quiero decir para el televidente que cuando se dice que Berta Soler es opositora, no es lo mismo que el opositor que ustedes ven en Chile, que ven en Colombia, que se ven en sociedades democráticas. En Cuba los opositores no están asociados en ninguna organización formal porque son ilegales, y en Cuba los opositores para el gobierno no son opositores, son oficialmente gusanos, son mercenarios. Por eso es que cuando Raúl Castro dice vamos a respetar los derechos humanos, no consideran a esas personas derechos humanos. No consideran a esas personas humanas y que tienen derecho a esos derechos. Permítame, voy con Sergio Vitar en Santiago de Chile, ex senador y ex ministro de Estado. Señor Sergio, ¿cree usted que la razón por la cual los mandatarios de América Latina y del Caribe optaron por escuchar únicamente a una de las partes, es decir, al oficialismo, a la dictadura, al régimen de los Castro, esa decisión responde a algún tipo de presión que está relacionada con los bloques con el bloque de países que integran el ALBA? ¿O a qué tipo, digamos, de presión o a qué tipo de razón puede responder esta actuación estatal de todos los mandatarios de América Latina? Mis saludos primeros a Berta Soler. Y enseguida habrá que hacerle la pregunta a los jefes de Estado. Pero sin duda hay un acuerdo entre ellos previo. Y ese acuerdo muy probablemente tenga que ver con la necesidad y el deseo de proyectar el CELAC, a aprobar grandes acuerdos de América Latina, sacar adelante una coordinación que no existía y uno de cuyos elementos es integrar a Cuba y no aislarlo. Pero también tenemos que pensar que en los países los presidentes no son todo. Hay partidos, hay sociedad civil, hay posiciones, y yo creo que a la vuelta de los presidentes obviamente se activará un planteamiento más fuerte para decir cómo va a ser la transición a la democracia cubana y de qué manera los latinoamericanos tenemos que ayudar a ella. Y no olvidemos que muchos de los mandatarios que estaban también en La Habana son gente que ha luchado por los derechos humanos, luchó por las democracias en sus países, de manera que no creo que sea justo tener una mirada despectiva hacia todos, y hay que entender mejor, creo yo, la pregunta de cómo ayudamos los latinoamericanos a que Cuba avance en una línea de democracia y una transición rápida y salir de la situación de control autoritario y dictatorial que existe. Señor Sergio Vitar, permítame, vamos a escuchar algunas de las opiniones de nuestros televidentes a la pregunta que planteamos el día de hoy. ¿Por qué creen ustedes que durante la cumbre CELAC solo el presidente de Chile accedió a reunirse con la disidencia cubana y sus homólogos no lo hicieron? A esta hora Roger Guzmán nos responde que obvio, porque pues va de salida, los que siguen en el poder no lo hacen ni lo harán. Diego Fernández dos Sánchez nos dice hasta ahora qué tan grande es el poder de los Castro que están dominando en América Latina. Miguel Alberto nos dice
a esta hora nos responde que, según él, porque el mundo es hipócrita, solo le importa el establecimiento y los derechos humanos son pura farsa. Vamos a una segunda pausa comerciales en el programa La Noche. Cuando regresemos estaremos hablando de las razones por las cuales esta cumbre tuvo una asidua presencia de mandatarios. 30 de los 33 que integran la CELAC asistieron a este encuentro en Cuba, y en la pasada cumbre iberoamericana no asistieron la mayoría de los mandatarios. Vamos a una segunda pausa comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.